Bueno, contamos con la presencia de Martín Vilayub. Él es docente en Ciencias de las Plantas, también trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Ecología, y es investigador del CONICET. Martín, nos gustaría un poco conocer y compartir con vos esta charla. Como primer punto, me gustaría que hablemos un poco sobre los distintos productos herbicidas. Hay algunos que tienen sistemias, otros que son de contactos. ¿Qué es lo que nos podés contar un poco de este tipo de productos y cuál es la diferenciación entre ellos? Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hemos trabajado con varios activos inhibidores de la enzima PPO y en particular con el Empera, y nuestra experiencia es que tiene una movilidad bidireccional. El Empera se mueve, si es absorbido por hojas basales en Amaranthus, estoy hablando, eh, tiene un rápido movimiento hacia acrópeto, hacia las zonas de las hojas nuevas, apicales, y si es aplicado o si es absorbido en las hojas apicales superiores, también tiene una movilidad descendente, basípeta. Eh, Comparado con otros PPO, también tienen esta movilidad, pero un poco más lenta. Lo que hemos visto que con Empera es muy rápido, sobre todo de la parte basal de la planta de Amaranthus hacia la zona distal apical. En forma contraria también ocurre, pero marginalmente un poco más lento. Y produce el control, en las dos situaciones se produce un control total de las plantas de Amaranthus. Hemos hecho experimentos en donde solo las hojas apicales absorbieron Empera, y eso fue suficiente para controlar la planta, una planta de 15 centímetros de altura, 10, 12 hojas, y lo mismo ocurrió cuando solo las plantas basales absorbían Empera. Fue suficiente para controlar a las plantas de Amaranthus. Bien, y esta cualidad que vos nos estás mencionando, si la llevamos un poco a una situación de campo, donde imaginemos que hay muchas veces coberturas o solapamiento de plantas de amarantos unas con otras, Claro. Donde claramente ya tenemos experiencia de que es una planta que tiene mucha capacidad de rebrote porque tiene muchos puntos de crecimiento. ¿Cómo ves estas actitudes, esto de que tenga ese movimiento bidireccional frente a esas condiciones y el punto por ahí central del control o rebrote de Amaranthus? Bueno, está muy bien porque es verdad, puede haber en las aplicaciones de campo, puede ser que no todo el tejido esté mojado, y entonces la absorción no ocurra en todos los tejidos, sino en algunas eh, porciones de la planta. Y lo que te decía recién, Enrique, que eh, es más, hemos hecho experimentos en condiciones controladas, pero en donde plantas de Amaranthus solo reciben 2 microgotas, cada gota de 10 microlitros de volumen, a una dosis comercial, pero 10 microlitros de volumen, o sea, en total 20 microlitros, y eso fue suficiente para controlar la planta. Entonces, en los experimentos que te decía, en donde solo Empera es absorbido por las hojas apicales o es absorbido por hojas basales, es lo suficientemente, la actividad de la actividad del producto es lo suficientemente significativa para controlar a los individuos. No tiene, eh, la sistemia es lo suficientemente fuerte para que, aunque solo una parte de toda la planta, unas distintas secciones de la planta, absorban el producto, se llega a controlar todos los tejidos. ¿Y crees que esta cualidad o estas características, dado que vos ya estuviste trabajando con Empera, pueden tener también alguna diferenciación en cuanto a estos problemas de lavados por lluvia comparado con otros activos? Bueno, eh, en uno de los experimentos que hicimos, llevamos al sistema de estudio, a Empera y a Amaranthus,
al límite, porque aplicábamos Empera, pirifenacil, y a los 2 minutos post aplicación lavábamos la única hoja tratada. Eran 2 hojas tratadas y las lavábamos a los 2 minutos. Y bueno, el lavado permitió que esas plantas sobrevivieran. El control que teníamos no lavado, con esas 2 microgotas, que era lo que te contaba recién, producía la mortalidad de la planta. Con el lavado las plantas no se murieron, pero el daño fue muchísimo. El daño lo seguimos hasta 25 días post aplicación y durante, te diría, la primera semana parecía que las plantas estaban controladas luego de haber sido lavadas a los 2 minutos. Pero no, después hubo rebrote basales. Pero comparamos Empera con otros inhibidores de PPO y el grado de crecimiento luego del lavado de Empera fue mucho menor comparado con el crecimiento que tuvieron otras plantas de Amaranthus tratadas con otros PPO y también lavadas a los 2 minutos. Un poco la conclusión de esos experimentos fue que Empera o pirifenacil se absorbe muy rápido. Si hubiera un lavado, si hubiera una lluvia, digamos, a los 2 minutos, otra vez estamos llevando el sistema al límite, ¿no? A los 2 minutos, ok, el lavado ese va a prevenir que las plantas se mueran, de acuerdo a nuestros resultados. Pero va a haber un daño significativo y al final de cuentas, ok, depende uno cómo quiere mirar. Si el vaso medio vacío es, bueno, la planta sobrevivió, pero durante varias semanas esa planta estuvo sin crecimiento porque fue muy afectada a pesar de haber sido lavada a los 2 minutos. Claro. ¿Y cómo consideras que pudo haber sido el resultado si rociábamos toda la planta con una aplicación convencional, por decirlo de una manera? Porque ahí aplicamos solo 2 microgotas. Sí. Y bueno, yo creo, es difícil decir, va a ocurrir esto, pero si con 2 gotas lavadas casi pensamos que las plantas estaban, y lavadas, pensábamos que las plantas estaban controladas, y luego de más de 3 semanas pudieron rebrotar, tal vez mojando toda la planta, todas las hojas, y lavando a los 2 minutos, el resultado sea diferente. Sí, yo creo que por ahí el punto, porque en 2 minutos es prácticamente estar viendo que se viene una lluvia y salir a hacer una aplicación. Exactamente. Pero creo que podemos resumirlo como que es un producto, como vos mencionás, que tiene una penetración en la planta muy buena y que le da una ventaja o una cualidad positiva frente a otros productos en comparación. Sí, totalmente. Es más, tenemos experimentos preliminares, que no sé si te acordás, en donde aplicábamos Empera a las hojas y era una cuestión de, te diría, en menos de 10 segundos, la gota aplicada en la nervadura central de hojas de Amaranthus desaparecía completamente, digamos. No es la formulación en esas gotas, en esa gota que aplicábamos, no es una gota que permanecía en la hoja expuesta durante mucho tiempo. En términos de segundos era absorbida. Y eso después lo vimos con estas aplicaciones bien dirigidas, microaplicaciones dirigidas y el lavado, que realmente a los 2 minutos, en menos de 2 minutos el producto ingresó y produjo un daño muy significativo en las plantas. Siguiendo un poco con estos trabajos que estuvimos haciendo en Empera, hay algunos productos que generalmente se recomiendan aplicar en algún momento del día, pensando, ¿no?, en la plena luz, otros en otro. ¿Cómo ves esta cualidad, digamos, de Empera ante estas situaciones de aplicaciones en distintos momentos del día? Sí, bueno, en nuestras condiciones experimentales, la aplicación de Empera en plantas de Amaranthus, y también lo hemos hecho con el Leucine, y inmediatamente
aplicadas con Empera en toda la planta, tanto de Amaranthus y Leucine, expuestas a la oscuridad por 48 horas, o sea, no recibieron ni un fotón de luz luego de la aplicación, y luego expuestas a la luz solar, a la radiación natural, el resultado fue exactamente el mismo que haberlas expuesto directamente a la luz post aplicación. Eso nos está mostrando que el herbicida Empera se ingresa en oscuridad, no tiene problemas de movilidad, no se degrada, por lo menos durante 48 horas el herbicida sigue activo, almacenado, probablemente ya en los cloroplastos de todas las células, de todos los tejidos en donde se llegó el herbicida. Y es una cuestión de aparición de luz que hace que se generen los radicales de oxígeno y eso produce la mortalidad. O sea, durante 48 horas el herbicida está, digamos, latente, listo y mantiene todas sus propiedades para producir el efecto biocida. Excelente. Saliendo un poco de esto de los experimentos, sabemos que hiciste un doctorado en Australia. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa experiencia, cómo fue la decisión de ir a hacerlo, qué cosas viste allá en cuanto desde el punto de tu vida personal, como desde las malezas, y cómo fue ese retorno a Argentina. Bueno, sí, yo después de recibirme de agrónomo hice una maestría en FAUBA y siempre tuve, mientras era estudiante de grado y de la maestría, tenía esas ganas de ir a estudiar en el exterior. En el instituto en el IFEBA, que es mi lugar de trabajo, es un instituto del CONICET, en la facultad, tenía ese camino mostrado por muchos de mis profesores que se habían ido a perfeccionar al exterior. Entonces tenía siempre esa motivación para ir al exterior y bueno, la verdad que tuve muchísima suerte. Fui a un lugar que hoy podemos decir es por excelencia un centro de investigación sobre resistencia a herbicidas, con un director, un supervisor que también ahora está retirado, pero ha sido un referente global en el área. Y bueno, tuve la oportunidad de aprender un montón de cosas. Eh, Eso desde el punto de vista estricto laboral, la verdad que fue una experiencia única. Una experiencia de esas que vos decís, uy, cómo me cambió la vida esto. Eh, y bueno, fueron casi 10 años. eh, mi última hija nació allá. Bueno, la consideramos un poco nuestra segunda casa. Y después volver, bueno, siempre que uno conoce, tiene una perspectiva de cómo funcionan otras cosas en otros lugares, eso a uno le da, valga la redundancia, una perspectiva. Claro. Y bueno, acá en Argentina sí, todo cuesta más. Se puede trabajar, pero con un mayor esfuerzo, pero no me voy a, digamos, no vamos a hacer una queja, sino lo que más noto es la productividad, la tasa de trabajo en el tiempo, en un lugar donde todo funciona perfecto, es muy alto. Entonces acá eh, lo hacemos todo, ya se habrá escuchado esto en otros ámbitos, lo hacemos todo más a pulmón, tenemos que hacer, los investigadores tenemos que hacer nosotros muchas cosas, Claro. que en otros lados tenemos el soporte. Y bueno, desde mi vuelta de Australia, en el IFEBA, he formado un pequeño grupo de trabajo con otros colegas y donde nos abocamos estrictamente en estudiar la evolución de la resistencia a herbicidas en especies malezas principalmente. Claro, aún así con estas barreras que vos mencionás, aquí en Argentina mantenemos un buen nivel académico en cuanto a la investigación, en tu caso, ¿no? De la parte de maleza. ¿Qué es lo que vos por ahí ves, eh, hablando un poco de esto que me mencionás? Hay muy buenos referentes en el ámbito de
de malezas y en el ámbito de resistencia en particular, muy referentes en todo el país. Pero yo creo que compartimos esto, yo creo que, y son muchos jóvenes referentes, pero yo creo que si tuviéramos un sistema científico un poquito más aceitado, no es que alguna vez sobró la plata en el sistema científico, pero donde si estuviera un poquito más, estoy hablando del sector público, ¿no? Totalmente, sí. La investigación en el sector público. Si fuera un poquito más aceitado todo y con un poquito más de apoyo, la productividad de todos estos jóvenes sería mayor y podrían hacer, todos podríamos hacer más cosas. Pero está bueno lo que mencionabas, Enrique. Yo creo que la capacidad intelectual y la cabeza en el tema está. A veces por ahí no tenemos resultados como comparado con colegas en otros lugares del mundo por una cuestión de recursos nada más, pero la capacidad intelectual para abordar la problemática está. Yo creo, bueno, conozco a varios extensionistas, investigadores, y si hay una palabra para mí que los define a todos es la pasión Sí, claro. que tienen por este ámbito en el que estudian, ¿no? Sí. Y ahí creo que está un poco la gran diferencia de que todos ponen una pasión a la hora de hacer su trabajo porque realmente les gustan trabajar en resistencias, en sistemas, en distintos ámbitos de lo que cada uno puede colaborar. Sí, totalmente. Las ganas de poner energía al trabajo que a todos les gusta. Pero bueno, a veces yo pienso, ahora estoy más viejo y pienso por ahí en otras cosas. Yo los veo jóvenes que están queriendo hacer su camino o ya lo están haciendo y a veces se debe hacer. Estoy hablando un poco por ellos, pero porque yo un poco lo he vivido. Se les puede hacer camino. Si no tenés apoyo, la pasión no la vas a perder, pero si no tenés apoyo del sistema científico público en todos los aspectos, ¿no? No solo en el salarial, No, sin duda. en la infraestructura, en el equipamiento, en el soporte técnico, se hace difícil, se hace difícil. Lo que sí veo es que tal vez la productividad no es alta, pero son cosas de calidad. Claro. Son cosas de calidad. Excelente. Y eso es importante. Bueno, como para ir también tocando algún que otro tema más, hoy veo que hay las resistencias al glifosato son múltiples o abarcan un montón, un gran número de especies. Pero si vos ves, el glifosato es uno de los herbicidas más usados, continúa siendo más usado. No. Estamos haciendo las cosas bien. Uno lo primero que pensaría es decir, bueno, glifosato, ¿para qué utilizamos glifosato si tenemos este nivel de resistencia? Sí, el glifosato parecería ser como el activo en el que nadan todos los demás. Entonces acompaña, siempre acompaña. Desde el punto de vista de la resistencia, tener dos activos, al menos dos activos con diferentes sitios de acción, ese es uno de los principios para minimizar la evolución de la resistencia. Ahora, pero si vos, como bien vos decís, si la resistencia al glifosato está generalizada y seguimos incluyendo el glifosato en las mezclas, por ahí podríamos decir, estamos, como recurso lo estamos poniendo un recurso que no va a tener ningún efecto. Ahora, también sabemos que en las poblaciones hay variabilidad, como hace poquito charlamos. Entonces, aquellos individuos que sean susceptibles, la mezcla va a ayudar. Sí. Y si hubiera algún mutante dando vueltas por ahí, que aparezca a Empera o cualquier otro PPO o cualquier otro herbicida y no haya resistencia al glifosato, la mezcla con glifosato va a ayudar desde ese punto de vista de la resistencia. Me parece que son decisiones por ahí basadas en en la situación, en el área profesional. Claro, sobre todo en las áreas, ¿no? Sí, también pienso un poco, ¿no? La situación de campo, de que tienen mayor estrés, una cutícula diferente a condiciones de laboratorio. Sí. Entonces, quizás, no lo sé, por ahí también te lo pregunto. Obviamente, sin dudas, los adyuvantes son los principales aliados para estas situaciones, pero creo que moléculas como glifosatos, que también tienen esta agua que vos decís, podrían ayudar en esas situaciones más estresantes a
a que los productos funcionen o haya un sinergismo, como estábamos hablando. Sí, probablemente sacando el caso particular de Empera y del de Amaranthus, ayude al control de los individuos a provocar esa mortalidad buscada eh, en las situaciones en donde la resistencia al glifosato, por ahí en algunas especies en donde todavía no sea tan generalizada. Sí, o hay distintos niveles, ¿no?, de resistencia. Uno no pasa de susceptible a resistente de una campaña para la otra. Creo que lo vamos generando campaña a campaña, ¿no? Esa segregación de las más resistentes. Sí, lo que va pasando es va aumentando la frecuencia de los resistentes. Pero el nivel de resistencia puede ser alto del vamos, bien, pero la frecuencia de esos individuos es tan baja que ni la vemos. Entonces, nuestra lectura es, hubo un buen control. Claro. Hasta que se empiezan a acumular esos individuos resistentes y de pronto, me acuerdo del caso del sorgo Alepo, cuando salió hace muchos años allá en la zona de Salta. El sorgo Alepo, el glifosato en sorgo Alepo funcionaba perfecto. No importaba qué tan largo era el rizoma del sorgo, funcionaba perfecto. Hasta que y pareció que vino la problemática así de un día para el otro. Claro. Pero no, se fue acumulando, esos individuos resistentes se fueron acumulando en el tiempo, pasaban desapercibidos hasta que alguna campaña o algunos tratamientos en particular falló por completo. Y bueno. Ahí fuimos. Excelente. Bueno, yo te quiero agradecer mucho por la entrevista. Realmente es un placer trabajar con vos y bueno, muchas gracias por este momento. Gracias, Enrique, por la oportunidad.